Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo una partida impresionante entre dos prodigios del ajedrez. Con piezas blancas tenemos al maestro internacional, el prodigio argentino de tan solo 11 años de edad, Faustino Oro, que se enfrenta a otro nuevo prodigio del ajedrez, un jugador de Rusia de tan solo 12 años de edad, Maestro Fide. La verdad es que no hay mucha información sobre él más que ha alcanzado un rating máximo de 2338 puntos de Elo. Con ustedes, Sergei Slokin. Esperemos que este talento no se desperdicie en el camino, que podamos ver más partidas como las que vamos a ver a continuación. Sin más vacilaciones, la partida empezó con E4, abriendo con el peón de rey, y C5 empleando la defensa siciliana, caballo F3 y E6, tomando un camino distinto en esta defensa que incluso podría llegar a transponer a la defensa francesa si seguimos en este orden de jugadas. No obstante, vino D4 ganando espacio por el centro, y después de C por D4, caballo por D4, caballo F6 colocando presión sobre el punto E4 y alfil D3 para defender el peón. Muy interesante, ya que Faustino no emplea la natural caballo C3 porque puede existir jugadas como alfil B4 clavando la pieza, y en esa posición puede ser que tenga muchos problemas. Caballo C6 sigue con el desarrollo de sus piezas menores colocando presión sobre el punto D4 y caballo por C6. B por C6 lleva un peón más al centro y dama E2. La dama se reubica mirando por rayos X el rey del jugador ruso. D5 ganando espacio por el centro y caballo D2, sosteniendo al máximo el pequeño centro de peones que ha construido Faustino, y nuevamente evitando llevar el caballo a la casilla C3 para evitar la jugada alfil B4. Por consiguiente, las piezas negras realizan alfil E7 y después de enroque corto y enroque corto, ambos jugadores colocan el rey en seguridad. Torre E1, la torre se centraliza y las piezas de Faustino miran por rayos X el alfil de casillas negras que puede sufrir. Ya hemos visto que en algunos casos Faustino logra sacarle provecho a estas posiciones. A5 de las piezas negras ganando más espacio por el flanco de dama, y Fausti aprovecha que las negras no han resuelto la tensión central y decide emplear E5, ganando espacio por el centro, atacando el caballo, y de esa manera sus alfiles ahora pueden participar más en la posición. Caballo D7 retirándose de la amenaza y C3. Faustino controla bien la casilla D4 para que los peones no avancen. Dama B6, la dama se reubica colocando presión en esa diagonal, también colocando presión sobre el punto B2, pero más allá de eso, la idea principal es realizar alfil A6 y cambiar los alfiles de casillas blancas. Caballo F3 de Fausti, aumentando el control central de su posición, y alfil A6. Las piezas negras siguen consecuentes con su plan y buscan el cambio de los alfiles de casillas blancas, a lo que Fausti termina el desarrollo de sus piezas con la jugada alfil E3, ganando un tiempo sobre la dama, quien posiblemente se hubiese esperado que se moviera de esa casilla, pero las negras realizan alfil C5 buscando cambiar más piezas. Y en estos momentos nos encontramos en la jugada número 14 y ambos jugadores han desarrollado sus piezas de manera adecuada. Ya han conectado sus torres, cada una de sus piezas están en la mejor casilla posible en esta posición, pero por alguna razón el espíritu de Mikhail Tal aparece en el cuerpo de Faustino, ya que Faustino identifica un esquema muy común de ataque en esta posición y empieza con los fuegos artificiales de forma temprana con alfil por H7. Espectacular sacrificio de alfil que seguramente para los más aficionados al ajedrez reconocerán ese patrón de ataque conocido como el presente griego, porque parece que el rival le está entregando una pieza sin mayor recompensa, y también se llama de esa manera porque se hace alusión a la historia del caballo de Troya, donde después de entregar el regalo todos los soldados salen para llevar a cabo su emboscada. Ahora vamos a ver si en realidad ese sacrificio funciona en esta posición, ya que no es tan fácil de evaluar en estos momentos. Las piezas negras deben aceptar el desafío o van a quedar con peón de menos, y por eso realizan rey por H7, permitiendo la jugada caballo G5 jaque, y ante rey G8, dama H5 amenazando mate en la casilla H7. Y las piezas negras deben tener mucho cuidado, no se puede realizar algo como torre de F a E8 para darle una escapatoria al rey, porque existe dama por F7 jaque, y ante rey H8 alfil por C5, dama por C5 y torre E3, con la idea de buscar torre H3 jaque mate, y no se puede evitar a menos de que las piezas negras entreguen la dama. Les muestro esta línea para que podamos entender lo que va a pasar más adelante. Ante la jugada dama H5 solo existe
una sola jugada que defiende la posición y Sergei encuentra alfil D3. El alfil llega justo a tiempo para controlar la casilla H7 y por lo tanto evitar el mate en esta posición. No obstante, Faustino calcula alfil por C5 y después de caballo por C5 torre E3, amenazando el alfil de casillas blancas o también amenazando torre H3 para buscar el mate, pero esta vez en la casilla H8. Muy parecido a lo que vimos en la línea anterior, pero el niño de tan solo 12 años de edad encuentra la jugada alfil G6 como jugada intermedia, clave en esta posición, ganando un tiempo sobre la dama que se tuvo que retirar a la casilla H4, manteniendo la amenaza de torre H3 para entrar en H8, pero Sergei con todos los nervios de acero del mundo realiza dama por B2 primero. Otra jugada intermedia, ganando un tiempo sobre la torre de A1 y por lo tanto amenazando un jaque mate en pocas jugadas. Por consiguiente, Fausti necesita realizar torre F1 primero y otra vez mantiene la amenaza de torre H3 para entrar en la casilla H8. No obstante, las piezas negras valoran muy bien su posición y realizan ahora sí torre de F a B8 y esta vez el plan de escapar con el rey es más que suficiente. Las piezas negras se están defendiendo adecuadamente al ataque violento que está presentando en estos momentos Faustino Oro. No obstante, las piezas blancas no pueden bajar el ritmo y realizan torre H3, amenazando mate en la casilla H8, pero entonces rey F8, el rey logra escapar. Faustino no sigue intentando más este plan y por consiguiente rebobina los planes y realiza torre F3, colocando presión en la columna F. Impresionante. Faustino está creando un ataque violento, pero las piezas negras se defienden muy bien. De hecho, realizaron la jugada dama de 2, colocando presión sobre el caballo de G5 y de esa manera la dama no puede participar tan fácil en el ataque porque entonces el caballo quedaría sin defensa. Por consiguiente, Faustino realiza mejor H3, una jugada natural que le da un aire al rey para poder observar cuáles van a ser las maniobras que van a realizar las piezas negras. Pero también tenía una jugada que hubiese complicado más el juego después de caballo por F7. Una segunda entrega brutal en esta posición hubiera complicado el juego, ya que después de alfil por F7 existe dama H5 amenazando mate y no se puede emplear la jugada torre B7 para defender la posición porque existe dama H8 recuperando el material. Así que la posición es un lío táctico impresionante y las piezas negras no se complican la vida, realizan rey E8 saliéndose de todas las amenazas en la columna F. Torre G3, Faustino defiende el caballo de G5 para ver si puede ingresar con su dama a la casilla H8, pero entonces rey D7. Muy buena forma de defenderse por parte de las piezas negras que gracias a su estructura de peones, el rey no sufre en esta posición por el momento. Faustino por el otro lado se da cuenta que sus piezas blancas ya no están haciendo absolutamente nada y decide regresar con su caballo a la casilla F3 ganando un tiempo sobre la dama. Dama H6, las piezas negras tienen ventaja y buscan el cambio de las damas para poder entrar en un final que es favorable y mucho más práctico. Pero entonces Faustino realiza dama D4, evita el cambio de las piezas y presiona el caballo de C5. Caballo E4 saliéndose de la amenaza y colocando presión sobre la torre de G3 que se dirige a la casilla G4 colocando cierta presión sobre el caballo de E4 aprovechando que el peón puede estar clavado. No obstante, las piezas negras coordinan muy bien hasta el momento. Alfil F5 ganando un tiempo sobre la torre y torre H4 ganando un tiempo sobre la dama. Dama G6 retirándose de la amenaza y manteniendo la presión de alfil por H3 aprovechando que el peón de la columna G está clavado. Por consiguiente vino rey H2 evitando cualquier amenaza y torre H8 vino en la partida y observen cómo la barrita de valoración cambia instantáneamente a una ventaja para las piezas blancas a pesar de tener pieza de menos. Espectacular como el ajedrez puede dar un giro inesperado en una jugada completamente normal. No obstante, lo mejor hubiese sido realizar torre B2, entrar con la torre en la segunda fila y observen cómo las piezas de Faustino cada vez están bien apretadas en esta posición. Ante la jugada torre H8, Faustino no quiere entrar en los apuros de tiempo y juega muy rápido y realiza torre F4, evitando el cambio de las piezas debido a que el final no le favorece para nada, pero en este caso hubiese sido distinto si hubiera empleado torre por H8, ya que después de torre por H8, la torre deja de controlar la columna A y Fausti hubiese tenido la jugada dama A7 jaque y después de rey E8, torre B1, amenazando la sencilla pero muy poderosa torre B8 jaque mate y no se puede evitar.
impresionante estos pequeños detalles que pueden pasar en esta partida. Y por el otro lado, las piezas negras realizaron dama h6, aumentando la presión sobre el punto h3 y atacando la torre de f4. No obstante, lo mejor era nuevamente realizar torre de h a b8 para buscar el control de la segunda fila. Ante la jugada dama h6, Faustino no tiene de otra que realizar torre h4 y ganar un tiempo sobre la dama. Dama g6, la dama se retira. Nuevamente cometen un error gravísimo, pero tenían una jugada difícil de hacer, muy diabólica según mi concepto, porque tenían que realizar dama por h4, sacrificar la dama, y después de caballo por h4 y torre por h4, parece ser que las piezas negras pueden manejar esta posición. No obstante, una cosa es lo que dice la máquina y otra cosa es lo que pueden realizar los seres humanos. Y ante la jugada dama g6, Faustino realizó torre f4, dejando escapar de nuevo esa gran oportunidad de poder capturar en h8 para entrar con la dama en a7. Totalmente comprensible, ya que como tiene pieza de menos y tampoco quiere entrar en los apuros de tiempo, está jugando muy rápido. Torre h6 de las piezas negras, que posiblemente buscan la jugada torre h8 y incrementar la presión sobre el punto h3. Pero según la máquina, debía realizar la jugada rey e8, una jugada también muy difícil de hacer, porque la intención es volver con el rey al flanco de rey para poder estar bien protegido. Ante la jugada torre h6, Faustino sigue siendo muy combativo y realiza la jugada c4, intentando abrir la posición ya que el rey se encuentra en el centro. Pero tenía también la jugada dama b6 para buscar b7 jaque y ganar la torre, obligando a las piezas negras a tener que realizar torre c8 y defender su posición. Ante la jugada c4, las piezas negras realizan la jugada caballo g5, que no solo amenazan el punto g3, sino que también incrementan más la presión sobre el punto h3. No obstante, pierden mucha ventaja porque tenían la fuerte y precisa dama h7. La dama se ubica detrás de la torre y ahora la presión sobre el punto h3 es mucho más fuerte. Ante la jugada caballo g5, Faustino realiza c por d5 intentando abrir la posición central, permitiendo que las piezas negras tengan caballo por f3 y después de torre por f3 deben capturar de pieza para mantener la estructura de peones lo más sana posible, y por ende continuaron con e por d5. Las piezas negras están muy sólidas y Faustino no logra abrir la posición para atacar al rey, por lo tanto realiza torre g3 ganando un tiempo sobre la dama, que se retira a la casilla e6 siempre mirando el punto h3. Torre c1 de Fausti, incrementando la presión sobre el punto c6, y torre c8. Las piezas negras logran defender muy bien su posición. F4 ganando espacio y protegiendo el peón de E5 para que la dama se pueda liberar y realizar una función más importante. Rey E8, las piezas negras intentan huir con su rey, pero entonces descuidaron el peón de G7 y Faustino lo captura inmediatamente. Amenaza torre G8 y cambiar un par de piezas para poder entrar con la dama en la séptima fila. Espectacular encuentro que estamos viendo entre estos dos prodigios del ajedrez y nos encontramos ya en los apuros de tiempo. Aún así, las piezas negras encuentran jugadas como alfil por h3, sacrificio de pieza brutal que no se puede aceptar tan fácilmente porque las piezas negras entrarían con mucha fuerza. Por eso Faustino realizó rey g1 tratando de escapar y ahora torre g6. Muy buena jugada ya que evita las entradas de la torre en la última fila y coloca presión sobre el punto g2, obligando a torre por g6 y después de dama por g6 amenazando mate en la casilla g2. Dama f2 de Fausti, única forma de defender el jaque mate, y alfil f5. Las piezas negras retiran su alfil de manera que lo puedan colocar en la casilla e4 y que no esté siendo atacado. También controlan muy bien la columna b y evitan que Fausti consiga contrajuego. Dama c5, la dama ahora regresa para colocar presión en los peones del flanco de dama, pero entonces alfil e4. Nuevamente se amenaza el jaque mate en g2 y por lo tanto dama f2 para defender. Rey d7, mejorando la posición del rey y de esa manera la torre se libera para crear más problemas a las piezas blancas. Y por ende Fausti realiza torre e1 mejorando la posición de su torre, ya que vino torre g8 colocando más presión sobre g2, pero entonces ahora tiene torre e2 para defender su posición. Las piezas negras tienen solo 6 segundos en el reloj y tienen que intentar rematar esta partida lo más rápido posible. Realizaron dama g4 apretando un poquito más a las piezas blancas, pero tenían una jugada muy práctica para acabar con el encuentro. Tenían
dama por G2, entrando con todo en la casilla G2 y después de dama por G2, torre por G2, torre por G2 y alfil por G2, las piezas negras están ganando, ya que si las blancas realizan rey por G2, el peón de la columna C y D corren muy rápido. Pero se realizó dama G4 y Fausti realiza dama F1, simplemente aguantando, esperando a ver qué sucede en esta posición. Y por el otro lado, las piezas negras nada que encuentran el remate final y realizan rey E6. Se toman su tiempo para que el rey pueda ubicarse en la mejor casilla antes de encontrar el remate final. No obstante, le queda muy poco tiempo y tiene que apresurarse porque ya hemos visto que Faustino puede darle vuelta a los juegos en cualquier momento. Torre F2, rey F5 y E6. Faustino intenta complicar la posición aprovechando que el jugador ruso no tiene tiempo, pero entonces vino dama G3, muy buena jugada ya que paraliza por completo las piezas blancas y está amenazando una idea muy interesante. Se realizó E por F7 ganando el peón, atacando la torre que se dirige a la casilla H8 y por lo tanto ahora se amenaza dama H2 jaque mate. Faustino no tiene de otra más que realizar torre F3 dándole un aire al rey y atacando a la dama que está en G3, a lo que las piezas negras, seguramente por el afán de buscar la mejor jugada en esta posición, realizaron torre F8. Error gravísimo en esta partida, tan solo tenían que realizar dama H2 jaque y ante rey F2 alfil por F3, arrasando por completo en esta posición. El problema de realizar torre F8 es que simplemente Fausti no perdona esta vez y realiza torre por G3 capturando la dama. Y ahora ambos jugadores tienen menos de 5 segundos en el reloj y van a intentar aguantar lo que más puedan, empezando con torre por F7 y torre G5 jaque, rey E6, dama F2, rey E7 y dama D4. La dama intenta entrar en la casilla E5, pero entonces torre F6, dama E5 jaque, torre E6, intentando defenderse al máximo, pero entonces torre G7 jaque, obligando a que las piezas negras tengan que realizar rey F8 y después de dama por E6, rey por G7. Los dos prodigios empleando la velocidad al máximo, dama E5 jaque, rey F7 y F5, intentando coronar, pero entonces alfil por F5, dama por F5, rey E7, dama E5 jaque, rey D7, intentando proteger sus peones y dama D4, rey D6, el rey se protege muy bien por el momento y dama D2, Faustino esperando a que ese rey pueda salir de esa posición, rey C5, pero entonces G4, Faustino no se complica la vida e intenta avanzar el peón lo más rápido posible, rey B5, G5, rey B6, G6, C5, G7, C4, G8, C3, ganando un tiempo sobre la dama y Fausti gasta tiempo para realizar dama D4, quedando con 5 décimas de segundo, pero el jugador ruso con apenas 2 décimas de segundo no logra realizar una jugada en esta posición y por lo tanto se le acaba el tiempo. ¡Wow! Espectacular partida entre estos dos prodigios del ajedrez. Escríbanme en los comentarios qué les ha parecido la partida y si les gustó tanto como a mí, no olviden darle like, de suscribirse y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.